En nuestras primeras 3 reuniones hemos estado hablando de la conciencia. Decíamos en el compartir anterior que comenzamos a ver algunos peligros que se encuentran en relación a este asunto. El peligro anterior que veíamos era el peligro de una conciencia débil, una conciencia frágil, que puede ser fruto de muchas cosas, como decíamos, especialmente por una falta de conocimiento de Dios, de su verdad. Y eso es un mal que hay que ser expuesto para que el Señor nos libre y guarde nuestro corazón. Pero como decía el hermano Jaime, no quise terminar la serie con el tema que voy a compartir en este momento, porque siento que hay 2 aspectos muy importantes con los que sería muy bueno que fuéramos concluyendo. En este momento vamos a hablar de la conciencia cauterizada en la vida del creyente o una conciencia endurecida, que es un asunto muy esencial y que definitivamente es muy importante que lo hablemos. Y confiando en el Señor, terminaríamos hablando de la conciencia de nuestros hermanos. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 4, verso 1, donde Pablo nos habla de la conciencia cauterizada, la conciencia que ha sido dañada y que trae apostasía en personas. Entonces mira cómo lo dice Pablo, ahí en 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, les comienza a explicar qué hacen, prohibirán, etcétera, etcétera. Entonces Pablo nos habla de un grupo de hombres que tienen una conciencia cauterizada. La palabra cauterizado pues viene de un hecho cuando se cogía el hierro candente y se cauterizaba algo. Es una referencia a los apóstatas cuyas conciencias han sido destruidas o aturdecidas por el pecado. Han dañado sus conciencias por causa del pecado. Y eso es algo que vamos a hablar ahora, la conciencia cauterizada. Porque si bien nosotros como creyentes tenemos una conciencia que es un gran instrumento de Dios, del Espíritu de Dios para hablarnos, es muy común ver algunas vidas, algunos hermanos que en algún momento su conciencia pierde la capacidad de funcionar. Es cauterizada, o como leíamos, o como vamos a leer ahorita, es endurecido el corazón. Entonces vamos a hablar de ese peligro que puede existir en la vida del creyente. Es más, pensando aún en el evento y en los jóvenes especialmente, que son en su mayoría los que estamos aquí, muchos de nuestros hermanos que hemos visto que se han apartado del camino de la fe, no se han apartado muchas veces porque han ido tras los testigos de Jehová, o cayeron en los enredos de los mormones, o volvieron al catolicismo romano, sino que muchos han caído, y no estamos hablando ni siquiera de hermanos que en algún momento eran tibios o livianos, sino que su conciencia entró en un estado de cauterización o endurecimiento, y eso los alejó. Y es un gran peligro que nos vamos a dar cuenta que es muy común y que necesita ser denunciado. ¿Para qué? Para que aquellas almas que quieren vivir delante de Dios y guardar su camino en Él sean advertidos de ese peligro que puede ser a veces más común de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a leer Hebreos 3, donde el autor de Hebreos usa otro lenguaje, él usa el lenguaje de endurecimiento. Pablo habla de cauterizar o de hacer insensible la conciencia y sus efectos en nuestra vida, y Hebreos nos habla de endurecimiento, que en esencia es lo mismo, que es la misma realidad en el corazón del hombre, cuando el hombre por causa del pecado o por causa de ciertos asuntos que hay en su ser, en su alma, en su corazón, él comienza a apagar la voz de Dios interna, a tal punto que él ya no puede escuchar a Dios, a tal punto que él pierde el horizonte que debería tener su vida.
Dice Hebreos 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aunque citamos al autor de Hebreos, sabemos que él no está hablando, sino es el mismo Espíritu de Dios que nos habla. Y él está citando unas palabras del Antiguo Testamento. Palabras que se escucharon en el tiempo de Josué y palabras que se repitieron en los Salmos. ¿Y qué era lo que decía el Espíritu Santo en los tiempos de Josué, en los tiempos de los profetas, de los salmos y ahora en el tiempo de la iglesia? Parece ser que este es un asunto que se ha tenido que hablar muchas veces porque es un mal que el hombre ha tenido constantemente. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, un problema que ha existido en el pueblo de Dios, y no solo en el pueblo de Dios, aún los que no son pueblo de Dios, es el endurecimiento, que es otra figura de una conciencia cauterizada. Y mira que va a darnos el ejemplo de Israel, como en la provocación en los días de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Parece ser que la referencia que hace el autor es a un hecho específico, Merida. Pero cuando él sigue hablando, parece ser que no solo fue un hecho, ni solo varios hechos, sino fueron 40 años donde Israel constantemente estuvo en una situación de provocación hacia Dios. Provocación en el sentido de despertar la ira de Dios. Porque como lo vamos a ver y a leer, uno de los problemas de una conciencia cauterizada o un corazón endurecido es que en su abierta rebelión a Dios o desobediencia, él atrae el juicio de Dios. Entonces mira lo que sigue diciendo. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. O sea, no era un hombre particular, sino que fue una generalidad en la generación, a tal punto que esa generación quedó postrada en el desierto. Y dice, y dije, siempre están vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el Señor muestra que Israel fue así, fue un pueblo obstinado, un pueblo duro de corazón, un pueblo rebelde, y eso trajo un juicio tremendo sobre aquella generación. Pero eso que sucedió, como dice Pablo, nos sirve a nosotros como ejemplo. Mira cómo dice, y el mismo autor también lo vuelve a decir acá: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día. O sea, esto que vamos a hacer es bueno, y lo manda la palabra, que nos exhortemos los unos a los otros cada día. ¿Para qué? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. O sea que debe haber una constante exhortación en medio de nosotros para que no nos suceda lo que le sucedió a Israel. ¿Qué fue lo que le sucedió a Israel? Se endureció. ¿Y la fuente cuál es? Dice ahí, por el engaño del pecado. Y ahora hay un porqué. ¿Cuál es el porqué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, endurecimiento, debe haber exhortación para que en nuestros corazones no haya endurecimiento. La palabra griega que usa el autor es leruno, que significa hacer secar. O figurativamente se usa para referirse a una persona que es obstinada o que se ha endurecido.
Alguien que puede ser testarudo, dice el diccionario, o terco. ¿Qué es esto? Un corazón endurecido es un corazón obstinado, un corazón que se afirma en sus deseos, un corazón terco, un corazón testarudo, un corazón que sigue e insiste en algo que no le conviene, en este caso el pecado. Y esa insistencia en el asunto hace que su conciencia pierda su valor. Entonces vamos a darnos cuenta y vamos a ver por las Escrituras este gran mal, el mal de endurecer nuestra conciencia, el mal de endurecernos a nosotros mismos. Entonces en la Escritura tenemos muchos ejemplos de esto. Israel lo podríamos citar como un gran ejemplo. Israel fue una generación que provocó al Señor muchas veces porque era un pueblo obstinado. Pero yo pienso que el ejemplo de los ejemplos que Dios dejó para mostrar su gloria y su poder, pero también la necedad del hombre, lo encontramos descrito por Pablo ahí en Romanos 9. Y es el ejemplo de Faraón. Entonces vamos a ver cómo Faraón fue un hombre que tuvo la oportunidad de ver las maravillas de Dios, de ver el hablar de Dios constantemente, y él, a pesar de esa voz, él resistió constantemente esa voz, de tal manera que Dios lo juzgó, dejándolo en la locura de su obstinación. Porque hay algo que encontramos en la Biblia, que el hombre se puede endurecer, pero también encontramos que Dios endurece. Y ese pasaje a veces a muchos, cuando llegan a Romanos 9, 10 y 11, eso es un coco, a veces muchos se escandalizan. Entonces vamos a leerlo, pero no para tratar el asunto como tal de Romanos 9, que es la lección, sino para ver cómo Dios dejó de ejemplo a Faraón. Y eso nos va a servir a nosotros de guardarnos de caer en una situación como la que cayó Faraón, y como la que cayó Israel, y como la que cayeron muchos, y la cual la Biblia nos advierte de que nosotros no caigamos en él. Entonces Romanos 9, verso 13, nos va a hablar de esos pasajes de la predestinación, de la elección. Especialmente vamos a resaltar los que tienen que ver con Faraón. Un poco el contexto para ver esto de que el Dios endurece al que Él quiere. Pero vamos a entender un poco cómo es el asunto para guardar nuestra alma especialmente y ser advertidos en nuestra conciencia para no caer en los mismos asuntos. Dice Romanos 9, verso 13. Primero comienza a hablar de Esaú y de Jacob. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Oye, pero eso es como misterioso. ¿Cómo la Escritura va a decir que Dios ama a un hombre y a otro lo aborrece? Y que cuando Dios dice eso, nadie puede decir que eso fue injusto. ¡Qué misterio! La predestinación es de esas doctrinas que son misterios revelados ya por las Escrituras, por la suma de la palabra. Y no solo queda con ese caso, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es uno de esos pasajes, o sea que si Dios quiso tener misericordia de Jacob y no quiso tener misericordia de Esaú, eso suena como raro, ¿cierto? Entonces la mejor manera de entender estos pasajes es sumándolo con toda la Escritura. Y mira lo que sigue diciendo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Faraón desde un comienzo por boca de Moisés, que él lo había levantado pero para mostrar su poder. Y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia.
y al que quiere endurecer, endurece. Entonces muchos hermanos y unas líneas muy hipercalvinistas enseñan que, basados en este pasaje, si Dios quiere tener misericordia a un hombre, tiene misericordia, pero si quiere endurecer a otro hombre, Él lo puede endurecer. Y el pasaje dice eso, pero lo que hay que entender es el cómo. Ese es el punto clave. Cómo Dios tiene misericordia de los hombres y cómo Dios endurece a los hombres. Vamos a ver el caso del endurecimiento de Faraón. No solo para entender asuntos del pasaje de Romanos 9, sino para aplicarlos a nuestro corazón, como enseñanza, como algo que el Espíritu nos dice a nosotros, para que no caigamos en lo que cayeron estos hombres, a tal punto que Dios los endureció, a tal punto que Dios los preparó como vasos de ira, sobre los cuales Él habría y ha derramado su juicio. Pero terminemos leyéndolo antes de ver el caso de Faraón. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces pareciera dar a entender Pablo que Dios hace a los hombres, a algunos los hace para honra y a otros los hace para deshonra. Pero si solo leyéramos este pasaje, parecería que es un asunto único de la soberanía de Dios, como lo quieren resaltar algunos hermanos. Pero basta solo sumar algunos pasajes y nos vamos a dar cuenta que sí hay un asunto de soberanía de Dios, pero también hay un asunto de responsabilidad del hombre. Por ejemplo, no podemos culpar a Dios de la irresponsabilidad de Esaú. Esaú nació primero, tuvo todas las bendiciones de Dios y aún así que menospreció la primogenitura. Y dice Santiago que Dios no tienta a nadie. O sea que Dios no participa en el pecado de nadie, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces no podemos culpar a Dios del endurecimiento ni el pecado de estos hombres. Entonces hay que entender un poco a la luz de las Escrituras qué es eso de que Dios endurece al que Él quiere. Entonces ahora sí vamos a ir al libro de Éxodo, que ese va a ser el pasaje que vamos a estar leyendo. Y vamos a ver la manera como Dios endurece a un hombre. Vamos a ver la manera como Dios entrega a un hombre a una conciencia cauterizada. Vamos a ver la manera como Dios endurece el corazón de un hombre que vagaba en sus propios pensamientos, como dice Hebreos, que fue incrédulo y que por su pecado atrajo una gran serie de juicios de Dios, no solo sobre su vida, sino sobre la nación que él gobernaba. Entonces esto nos va a servir de figura para que nosotros como creyentes no caminemos el mismo camino. Entonces Éxodo 7, verso 12, vamos a leer algunos pasajes donde vamos a ver una frase muy interesante. Comienza Dios a mostrar sus maravillas a través de la vara de Aarón, mostrándole el poder a Faraón, para que Faraón, al ver los milagros, comenzara a tener temor y dejara salir al pueblo de Israel. Entonces dice que en el verso 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, porque los magos, los brujos que estaban al lado de Faraón también echaron las varas, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y uno podría, imagínate, llega Moisés con Aarón, tiran la vara se convierte en una serpiente, los magos también tiran la vara, pero la serpiente de la vara de Aarón se come las otras. Yo no me imagino ese espectáculo. Yo no me imagino esos hechos. Y Faraón, viendo semejante milagro, porque yo no sé si las personas están acostumbradas a ver esto, en vez de creer que estos hombres son profetas de Dios, él hace algo. Mira lo que dice el verso, dice:
y el corazón de Faraón se endureció. Entonces aquí comenzamos a ver lo que estábamos diciendo, la responsabilidad del hombre. El hombre es llamado por Dios, se presentan señales delante de este hombre y la respuesta del corazón de este hombre fue que se endureció. Y usted tiene que resaltar bien esas frases porque las vamos a encontrar constantemente, por lo menos hasta la quinta o sexta plaga. ¿Qué? Que Faraón, al ver gran cantidad de señales y al escuchar la voz de Dios, en vez de responder con obediencia y sumisión, él reacciona hostilmente. Acuérdate que esto es para nosotros, porque muchas veces no es que Dios no nos hable, no es que Dios no muestre a una persona, es que muchas veces el pecado en esa persona hace que esa persona sea renuente a lo que Dios le habla, hace que esa persona sea renuente a lo que Dios le muestra. Y no es que Dios endurezca a la persona, es que la persona comienza un proceso que en últimas va a tener un juicio. Pero la base del juicio, que es el endurecimiento de Dios, fue la obstinación que hubo constantemente en el corazón del hombre. La plaga sobre el río, ahí en el verso 21. Dice que cayó una plaga sobre el río y dice, asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Había una competencia ahí de poderes. Pero mira la respuesta del corazón de Faraón ante la plaga sobre el río. Y el corazón de Faraón se endureció. Pero ya comienza a añadir palabras y dice, y no los escucho. Segunda vez. Tercera vez, la plaga de los piojos. Una plaga tan tremenda que ahí en el verso 18 dice que y los hechiceros hicieron también así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, ya no solo aquellos que estaban aliados con Faraón ya renuncian a la pelea, ya dicen, no, esto ya es un asunto de que es un asunto de Dios, o sea, esto ya no es normal, nosotros estamos intentando y es piojos por todo lado. Y Faraón, en vez de escuchar no solo a Moisés y a Aarón y a sus hechiceros, se endureció más. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Eso sucede mucho. Hay personas que oran a Dios y su conciencia les habla. Se ve mucho en los jóvenes, hermanos. ¿Saben dónde se ve mucho esto? En las relaciones sentimentales. Si hay un punto donde hemos visto que se han obstinado muchas veces los hombres, es ahí. Entonces la muchachita o el muchachito es incrédulo, tiene la advertencia de su corazón y tiene la advertencia escrita en la palabra. Ya eso debería ser suficiente, ¿no? Pero van y piden consejería. Otra advertencia. Sus padres, otra advertencia. Y aún así no comienzan a escuchar. Se endurecen, se cierran, se sesgan. Pero mire lo tremendo, hermano. Generalmente nosotros no tomamos una mala decisión a la primera. ¿Cómo así, hermano? Generalmente las malas decisiones en nuestra vida la tomamos fruto de una serie de consecutivos donde hemos rechazado abiertamente la voluntad de Dios hacia nuestra vida. Una vez, 2 veces, 3 veces,
Se le ha dicho 4 veces y es tan sinvergüenza que llega a la reunión con la muchachita, el muchachito. 5 veces. Y seguimos. Y nosotros a veces esperamos que Dios nos siga hablando, pero hemos entrado en un camino peligrosísimo. Nos estamos cerrando a Dios, nos estamos cerrando a Dios, nos estamos cerrando a Dios. La plaga de las moscas, ahí en el capítulo 8. El asunto fue tal que ahí en el verso 24 dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, o sea, la plaga fue tal que ya este hombre como que pareciera que comienza a ceder. Entonces coge y los llama, ¿no? Y les pide que oren. Porque así también hay personas que uno dice, oiga, no, el hermanito está cediendo, está pidiendo oración. Hermano, ore por nosotros. Ore por mí. Y uno dice, pero es que ya se le aconsejó que eso no es bueno. O sea, ¿qué oración necesita? Pero entonces comenzamos como a tratar de que Dios nos ayude en medio de lo que estamos haciendo. Pero mire lo que pasó. Y Moisés oró. Dice ahí en el 30, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Dios y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedare una. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. ¿Cuántas veces vamos? 4. Una vez más. Es tremendo porque hay veces que tú ves que Dios no dio tantas oportunidades. ¿Ustedes se acuerdan el caso del profeta Balaam? Balaam viene, Señor, me están ofreciendo plata por ir a predicar. Y el Señor le dice, ¿qué te pasa? No vayas. Entonces Balaam sale afligido de la presencia de Dios. Y vuelve, ay Señor, es que me están ofreciendo más plata. Eso es de Dios, es una bendición, decía Balaam. Y el Señor le dice, ve. De una lo entregó a su locura. A Faraón no. A Faraón no. A Faraón le dio 10 oportunidades. Solo que desde la 6ª ya había sido juzgado. Eso es endurecimiento. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que los hermanos vienen a preguntarnos cosas, a contarnos cosas. Nosotros no lo buscamos, porque eso no es una responsabilidad, pero tampoco podemos cerrarle la puerta a los hermanos. Entonces vienen los hermanos. Hermano, ¿tú qué piensas? Muchas veces uno no quiere responder. Hermano, ¿qué piensas? Entonces uno a veces dice como Micaías, hijo de Imla. ¿Ustedes conocen la historia de Micaías, hijo de Imla y Acab? Viene la persona, viene acá, dice, todos los profetas le decían que fuera a la guerra y él dice, yo no voy a de Micaías, hijo de Imla, porque este siempre me habla mal. Entonces viene la primera vez y Micaías le dice, no, mira, Dios está contigo, ve. Y de verdad que uno a veces cuando vienen las personas, al comienzo uno dice, no, pues lo que tú sientas en tu corazón. Entonces los hermanos insisten, no hermano, de verdad, ¿qué piensas? ¿En serio? ¿Qué piensas? ¿En serio? Hermano? Vamos a abrir la Biblia a ver qué dice Dios acerca de eso. Entonces uno ya comienza a hablar y como acá. No le gusta lo que dice Micaías, hijo de Imla. La persona se va y después a veces vuelven como Balaam.
Ay, hermano, pero... Cuando vuelven ya la segunda vez, ya me ha pasado varias veces, ya no les decimos nada. ¿Cómo después de decirle a una persona claramente un asunto, tiene uno que volvérselo a repetir? ¿Eso qué es? Obstinación. Eso ya es obstinación. Pero Dios con Faraón fue muy bueno, ¿no? Varias veces, con señales. Dígame usted hasta este punto, ¿será que Dios no tuvo misericordia de Faraón? Dios tuvo misericordia de Faraón, ¿no? No lo juzgó a la primera. Fue paciente, le habló, hizo milagros, señales. El hermano citaba el caso de Jonás y Nínive. No fue así como en este caso. Solo un mensaje y ya. Se arrepintieron, gracias al Señor. Pero estos hombres vieron milagro tras milagro, señal tras señal. ¿Y qué pasó? Dice ahí, mas Faraón endureció esta vez su corazón, aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. La siguiente, la plaga en el ganado. Dice en el 9:6, al siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea, él se dio cuenta que la señal era para él. Pero mire el fruto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 5 plagas. Y él, en vez de creer, obedecer a Dios, se obstinaba y se obstinaba. Y cada vez él tomaba esta decisión, de alguna manera, ¿saben qué pasaba? Se cerraba o se secaba. Y cada vez tomaba una decisión, se secaba. Nosotros un día dábamos el ejemplo del que camina al abismo. Entonces Dios le dice que no y él da un paso. Dios le vuelve a decir que no y él da otro paso. Dios le vuelve a decir que no y él da el tercer paso. Dios grita y le advierte que no dé el otro paso y él da el otro paso. Dios por quinta vez le dice que por favor no dé ese paso. Y él da el paso. Dios la sexta vez lo empuja. Eso es endurecimiento. Que Dios entrega a los hombres al deseo de su corazón. De tal manera que ellos no puedan ver más allá que lo que están amando y deseando sus corazones. Qué terrible juicio, ¿no, hermanos? Nosotros hemos tenido, de verdad, hermanas, y uno dice, le lloró tal hermano para que no se casara. Le lloraron los papás, le lloró la iglesia, le lloraron los ancianos, le lloró todo el mundo, hermano. Y se casó. ¿Cómo una persona puede cegarse tanto en su corazón, hermano? Es increíble, hermanos. Es increíble. Cristianos fervorosos. Pero había un asunto en su corazón que amaban tanto que se obstinaron hasta el punto que su conciencia no tuvo lugar a la voz de Dios. Endurecimiento. Mira lo que dice ya en la sexta plaga. La plaga del, ¿ustedes la tienen ahí? De las úlceras. Le damos la completa en el verso 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y los esparcirá Moisés hasta el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser sobre toda la tierra de Egipto, y les producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón,
y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero aquí la frase ya cambia. Ya no es más Faraón se endureció. Ya cambia. Mira ahora cómo dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Sí, Jehová endurece al que él quiere, pero no sin justa causa. ¿Sí? Cuando Dios juzga a un hombre entregándolo a la dureza de su corazón, es porque ha habido una serie de antecedentes donde esa persona ha resistido una y otra vez la advertencia de Dios. Escuchaba el caso de un pastor en Estados Unidos que fue muy famoso. Él era como un activista cristiano, llegó a ser presidente de una asociación cristiana muy famosa en Estados Unidos. Entonces a veces salía en televisión, debates, conferencias, y él salió en una conferencia hablando en contra del homosexualismo. Pero entonces alguien por televisión estaba viendo la conferencia y era un ¿cómo se decirlo? Sí, un prostituto homosexual. Y se dio cuenta que el hombre que estaba hablando, cristiano, que estaba hablando en contra del homosexualismo, era aún un asiduo cliente de él. Entonces fue y lo denunció públicamente en noticias. Eso fue un escándalo tremendo. Entonces uno a veces comienza a pensar cómo Dios puede dejar que la conciencia de un creyente llegue a un punto de cometer pecados tan grotescos sin ningún temor. Y uno se da cuenta, y aún porque cuando ya después esas personas se arrepienten o cuentan sus testimonios, no fue que Dios los dejó, sino que Dios advirtió constantemente y la persona rehusó escuchar la advertencia de Dios. Por ejemplo, cuando le decimos a los hombres de ciertos asuntos como la pornografía: sal de ahí, tómalo en serio, sal de ahí, y la persona no sale de ahí, uno no sabe en qué cosas peores pueda caer, hermano. ¿Sí? Porque el problema del pecado es que el pecado es un abismo que no tiene fondo. Entonces, una vez yo en mi conciencia comienzo a hacer algo, ya la primera vez tal vez me siento avergonzado y juzgado por mi conciencia. La segunda vez, tal vez ya no tanto. La tercera vez ya comienzo a justificarlo. La cuarta vez adquiero el hábito. La quinta vez ya entro más profundo a ese pecado o a ese asunto. La sexta vez ya voy para adentro. Y si yo rechazo el testimonio que Dios da a mi conciencia comienza ¿a qué? Cauterizarse y endurecerse. Eso se ve mucho en muchos aspectos, es que podríamos decirlo en casi todos los aspectos. Nosotros hablábamos con una pareja cristiana. Comenzaron, ella le decía algo y a él no le gustaba y él le hacía mala cara. Y ella también le hacía mala, entonces se acostumbraron a hacerse mala cara. Después, ella no se quedaba con que él le hiciera mala cara. Comenzaba a decirle palabras feas. Y él comenzó a responderle. Aunque se dan cuenta que eso era pecaminoso, lo siguieron haciendo. Pues comenzaron a gritarse. Un día de esos, ella no se aguantó que él le gritara. Y le respondió. Mira cómo las cosas a veces avanzan, ¿no? Y después, cuando ella lo agredió, pues él tampoco se iba a dejar. Imagínate cómo nuestra conciencia a veces comienza a perder la sensibilidad y comenzamos a caer en cosas que no nos imaginamos. ¿Sí? El Señor nos guarde, ¿no?
de una conciencia que es quemada por el pecado. A veces cuando uno mira una escena muy grotesca la primera vez, para un video de muerte donde salga sangre, y la primera vez la segunda vez como que también, pero lo mira un poquito. Y misteriosamente después comienza a cogerle hasta el gusto a eso. Y los hombres terminan hundidos en cosas horribles para su alma. Y no fue que Dios no les hablara o que no tuvieran conciencia, sino que la comenzaron a quemar con el pecado constantemente a tal punto que su conciencia perdió su utilidad en ellos. ¿Y saben qué, hermano? Si usted pierde su conciencia, eso es lo único que lo frena. Tremendo, ¿no? Porque ahí sí, yo he escuchado hablar a un hermano que ellos trabajaban en fincas cafeteras y a veces eran fincas como barrancos. Y él hablando de los burros, él decía que a veces el burro era tan obstinado que ya no quería caminar. Y lo cogían a palo para que andara. Y a veces el burro se hacía matar y no andaba. Hay cristianos que no les importa abandonar su relación con el Señor, su relación con los hermanos, su ministerio, sus dones. Cuando se obstinan en algo, entran en un proceso de... Decía el hermano, a veces los burros los mataban y no bajaban. ¿Sí? Por eso el Salmo también dice así, ¿no? No seáis así. Una conciencia endurecida. Hermanos, siempre es tan bueno ser sensible al Señor, a lo que nos dicen los hermanos, a lo que nos dicen los padres. Aunque a veces no tengan la razón, es tan bueno escuchar y meditar el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué hizo Faraón? Se endureció, y ¿qué hizo Dios? Lo entregó a su endurecimiento. Mira cómo lo dice Lamentaciones 3, versos 64. Para que no digan que fue una frase que yo acuñé como mía, no, la Biblia habla de que Dios entrega a los hombres a su endurecimiento. Dice, Lamentaciones 3:64. Mira cómo habla Jeremías. Dice el profeta, orándole a Dios: dales el pago, oh Jehová, según las obras de sus manos. Y uno creería que está hablando de un trabajo y de un salario. No. Él está hablando del pecado, de la dureza de Israel. ¿Y cuál era el pago del Señor para ellos? Entrégalos ¿al qué? Endurecimiento de corazón. Pero eso no queda solo, sino que tu maldición caiga sobre ellos. O sea, ¿qué es entrégalos al deseo de su corazón o al endurecimiento de su corazón? Que si una persona quiere algo de tal manera que ella resiste a Dios constantemente, el juicio de Dios es para ella, es que ella lo entrega. ¿Saben qué? Nuestro hermano creo que lo citaba hoy. Era tan dura la obstinación de Israel que un día Moisés le dijo al Señor: Señor, mátame. Ya no quiero lidiar con este pueblo. ¿Y saben cuál era el pecado de ellos? Señor, queremos carne. Danos carne, Señor. ¿Y saben qué hizo el Señor? Les dijo: no comeréis ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Imagínate. Qué cosa horrible. Uno puede verlo eso en muchas áreas. Venezuela, queremos comunismo. Queremos comunismo. Queremos comunismo.
Terrible, ¿no, hermanos? Hasta por las narices. Terrible, ¿no? A veces las personas, su ídolo, su corazón es el trabajo. Queremos trabajo, hasta por las narices. Ni siquiera pueden reunirse después. Hasta por las narices les sale el trabajo. Y no es que sea malo trabajar, pero ya cuando le comienza a salir por las narices, usted debe preocuparse si fue que puso eso primero que a Dios. Señor nos guarde, ¿no? Caer en una situación como esta. Hasta que os salga por las narices, y saben que, miren lo tremendo, hermano, y la aborrezcáis, por cuando menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él. ¿Cuántas de nuestras oraciones, hermanos, están empapadas de obstinación? Estos hombres lloraban delante del Señor. Danos carne, Señor, danos carne, danos carne. Y le decían al Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y tremendo, ¿no? Ellos como, si Faraón había visto maravillas, estos más. Y aún así fueron así de rebeldes. ¿Cuál era el pecado de Faraón? Primera de Samuel 15:23 nos lo dice. ¿Cuál era el pecado de Faraón? ¿Qué es el pecado de lo que estamos tratando? El pecado de una conciencia cauterizada o de un corazón endurecido, que como define el diccionario muy bien, es el pecado de un corazón necio, obstinado, terco, que va hacia adelante, pero eso no le importa nada, como el burro que no anda cuando debería andar. Dice, pasaje de Saúl. ¿Se acuerdan el pasaje? Dios le manda a hacer un juicio, pero él perdona lo que Dios no había perdonado. Y uno dice, leyendo el pasaje dice, no, pero es que Saúl era muy misericordioso, que antes perdonó, pero el asunto fue que Dios le había dicho una palabra muy clara, ¿no? Dice ahí, explicando Samuel lo que pasa en Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y no solo como, pareciera que están ligados, porque una vez Saúl se rebela contra Dios, termina su vida yendo ¿a dónde? A donde la adivina. Y dice, como ídolos o idolatría, la obstinación. Entonces, ¿cuál era el pecado de Faraón? En la época, Faraón se había hecho, era un dios, le adoraban. ¿Cuál era el pecado de Faraón? No estaba ofreciéndose a los ídolos, sino que él mismo y sus deseos, los deseos de su corazón eran sus dioses, sus ídolos. Por eso dice la palabra, ahí Samuel, que la obstinación es como idolatría. ¿Qué es la idolatría? Resumiéndolo, es el acto de adoración a un objeto o a un sujeto que sustituye a Dios. En el caso de Saúl, su idolatría fue que sustituyó a Dios y su palabra revelada por seguir los deseos de su corazón. Entonces la idolatría o la obstinación es como idolatría. O sea que cuando yo pongo el deseo de mi corazón y hago a un lado lo que Dios ha dicho y sigo en el deseo de mi corazón, ya no le estoy sirviendo a Dios, sino le estoy sirviendo a mis caprichos o deseos. Eso es idolatría. Y en últimas, esa idolatría, a lo que yo quiero, a lo que yo amo, hace que Dios juzgue mi vida entregando a una conciencia endurecida. Terminamos leyendo Mateo 16, verso 21. Eso fueron ellos, pero ahora vamos a ver las características que debe
o sea, el color particular que deben tener aquellos que siguen al Señor, aquellos que son sus hijos, aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, porque, bueno, vamos a leerlo, dice Mateo 16, verso 21, y esto es como el remedio o el aceite que va a hacer que nuestro odre no se endurezca. Porque así como hay cosas que endurecen, como el pecado, la idolatría, y me secan a la voz de Dios, hay cosas que hacen que yo me vuelva sensible y mi corazón y mi conciencia se vuelva muy útil. Y el Señor nos va a dar la clave del asunto, que es como la marca característica de los discípulos de Él. Dice ahí en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario: ir a Jerusalén y padecer mucho, los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y si el pasaje hubiera quedado hasta ahí, hubiéramos podido decir que realmente la preocupación de Pedro era el Señor, la causa del Señor. Pero la respuesta del Señor es muy fuerte como para pensar eso. Mira la respuesta del Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Uno mira que ni siquiera el Señor le habló así de fuerte a Moisés tan directamente. Es más, a veces cuando el Señor dice Judas y Pedro que cuando hay que hablar con las potestades hay que hablarles con respeto. Pero cuando el Señor mira a Pedro le dice: quítate de mí, Satanás. ¿Cuál era el problema o cuál era la causa? El Señor mismo lo dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando uno mira el caso de Saúl, uno parece que, Señor, pero ¿por qué es tan pecaminoso si él lo que quiso fue salvar el ganado, salvar al rey? Pero cuando uno mira el pasaje bien, él no lo hizo solo por hacerlo, sino fue ¿por qué? Porque el pueblo le pidió que no lo sacrificara. ¿Sí? Entonces hay una duda, si era el deseo solo de Saúl o era el deseo de preservar de las personas, el tener la aprobación de lo que las otras personas nos estaban diciendo. Y eso puede ser una tentación, que a veces no obedecemos a Dios porque de alguna manera hay cruce de intereses. El cruce de intereses de Saúl fue el pueblo. Y a veces nosotros podemos tener cruce de intereses. Personas que esperan algo de nosotros, quieren algo de nosotros, o nosotros mismos queremos algo. Y hacemos a un lado lo que Dios ha dicho, porque Dios le había dicho a Cristo que Él tenía que ir a la cruz. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces ahora viene el remedio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Por qué el Señor comienza esa frase? Porque también puede existir personas que no quieran venir en pos del Señor, sino quieren venir en pos de ellos mismos, en pos de sus deseos o en pos de lo que dice la gente. Por eso a veces la pregunta que el Señor le hizo a uno de sus discípulos es muy, muy preciosa. ¿Qué buscas? ¿Qué? El Señor le preguntó, creo que fue a Juan y Andrés: ¿qué buscáis? Y esa pregunta puede ser tan penetrante porque puedes destapar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué buscáis? Entonces, yo les dije que hace poco estuve en un evento de jóvenes en una iglesia grande. Y uno veía el culto de jóvenes y uno veía que más de uno estaba buscando novio y novia. Eso se les notaba, ¿sí? Que estaban buscando eso. Pero cosas como esas, o también cosas como posición, fama, dinero, ambición, éxito, que estamos buscando.
¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? ¿Sí? Eso es muy bueno. A veces la Biblia no solo se queda en las cosas que hacemos, sino ella entra para mirar que las intenciones. ¿Sí? ¿Qué buscas? Porque a veces yo me he encontrado con varias personas que salen de un lugar y comienzan a criticar el lugar. Y cuando uno los escucha hablar, a primera uno dice, no, estos hermanos están buscando el Señor, la palabra. Pero cuando uno mira, muchas personas a veces no salen ni siquiera de un sistema eclesiástico por la revelación de las Escrituras, sino porque no encontraron lo que buscaban, y no era el Señor mismo. Muchas veces ambición, muchas veces querer tener un lugar, muchas cosas. Y llegan a la vida de la iglesia no buscando al Señor, sino... Hay otros que seguramente están buscando al Señor. Y le van a encontrar, los que están buscando al Señor le van a encontrar. Pero es una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué estamos buscando en nuestro corazón? ¿A Cristo, honrarle, obedecerle? ¿O que Cristo satisfaga nuestros deseos? Uno ve que Saúl después destapa el corazón. ¿Saben qué se hizo Saúl después? Un monumento en honor a él y a sus victorias. Saúl, se te va a quitar el reino. Samuel, pero por favor ora delante de mí y que el pueblo vea. ¿Qué le preocupaba lo que decían las personas? ¿Qué estamos buscando? Porque es que si yo escudriño mi corazón, yo puedo ver que a veces las personas buscan poder, posición, éxito. Y pues cuando viene la cruz, eso amenaza todo eso, entonces no quieren que la cruz se encuentre en el camino. Como Pedro, ¿no? No sabemos qué Pedro buscaba. Pero el Señor, volviéndose, les dice a los discípulos, no solo a Pedro, eso no lo dice a nosotros. Si se lo dijo a los discípulos era para que ellos no lo dijeran a nosotros. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Mira lo primero que se le pide a esa persona: niéguese a sí mismo. O sea, tiene que acabar con los ídolos. ¿Cuáles ídolos, Señor? Ya no son los ídolos de madera y de piedra, sino muchas veces los ídolos son aquellos asuntos que amamos en nuestro corazón. Toca romperlos en la presencia de Dios. Porque como lo vimos en Saúl y como el Señor lo va a decir, si no se rompen esos ídolos, nos vamos a perder en el camino buscándolos. Pero si los entregamos al Señor, los vamos a encontrar, aún hasta esos mismos deseos, en Cristo. Pero ya crucificados, pasados por el altar de Dios. ¿Sí me va a entender? Están como dormidos, hermano. Aquí estamos. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, cursos. Bueno, está bien que hagamos muchas cosas, pero realmente el lugar donde el Señor quiere trabajar es nosotros mismos. Porque de nada nos sirve hacer muchas cosas si nosotros no nos hemos crucificado. O sea, no hemos crucificado nuestros deseos delante del Señor. Niéguese a sí mismo. Y no solo eso. Y tome su cruz. Cualquiera sabe que el elemento aquí nombrado era un elemento de muerte. Cuando los judíos iban y veían que los romanos llevaban un prisionero y ese prisionero llevaba un madero en la espalda, decían: ese ya va a morir. ¿Cuál es la característica de los verdaderos hijos de Dios o los discípulos de Cristo? Se están negando a sí mismos y están caminando a un lugar donde van a morir.
donde van a ser crucificados. Pero la buena noticia es que el que muere va a experimentar la vida, va a experimentar la resurrección, va a experimentar cómo Dios trae a su vida todas aquellas cosas que son buenas, perfectas y agradables. Pero hay que ir a la cruz, y no solo hay que ir a la cruz, hay que caminar en pos de ella constantemente. La cruz es el remedio para un alma obstinada, donde ella aprende a dejar sus caprichos en la presencia de Dios y aprende a someterse a Dios, aunque le cueste un tiempo, dolor y sufrimiento. ¿Sí? ¿Qué nos puede salvar del endurecimiento? Tener una voluntad sumisa que aprende a negarse a Dios y a decirle: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y no solo lo ora, sino actúa en correspondencia a eso. Que no yo, sino tú en mí, lo que tú quieres. Y sígame, y hay un porqué, porque esto que estamos diciendo puede sonar muy fuerte, pero en realidad es un muy buen camino, hermanos. Si una persona pudiera morir a sí misma y encontrar a Cristo, lo ha encontrado todo. Y no solo encuentra a Cristo, sino muchas veces encontramos en Dios nuestra vida. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Imagínate que Saúl quería congraciarse con el pueblo porque él era el rey del pueblo. ¿Y qué terminó pasando? El reino le fue quitado a él. Y mira lo tremendo. Y ninguno de sus hijos pudo heredarlo. Fue raído. Lo que él codiciaba fue lo que él perdió. Eso es muy tremendo. Cuando yo digo: Señor, yo quiero hacer esto para ti, el Señor me dice: no, no es el tiempo, no es la manera. Pero yo digo: no, es que yo lo quiero hacer. Y cuando me voy a hacerlo, que yéndome a hacerlo, me doy cuenta que el Señor me dice: ya no es para ti, es para otro. Tremendo, ¿no? Porque a veces perdemos cosas preciosas que Dios tenía para nosotros por obstinación. Pero, ¿y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará? Y miren lo tremendo como el Señor concluye. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Porque si usted lo mide en términos prácticos humanos, el juicio del Señor sobre Saúl no llegó inmediatamente. ¿Cuánto duró reinando Saúl sobre Israel? ¿Sí saben? 40 años haciendo cosas sin Dios. Tremendo, porque a veces las personas pueden tomar un rumbo sin Dios y hacer muchas cosas. Pero aunque llegaran a ser las personas más exitosas en este mundo, ¿de qué les serviría si pierden su alma? Dice el Señor y termina con una pregunta. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y hermanos, esto es algo muy tremendo. Si nosotros llegáramos a perder nuestra conciencia por nuestra obstinación, pregúntese ya después de la 6ª plaga cómo Faraón iba a recuperar eso. Ya. Hay cosas que son... La salvación no, ese es un asunto que no, porque es un asunto de gracia. Pero hay cosas en la vida del creyente que son irrecuperables. ¿Saben qué dice la escritura de Esaú? ¿Sí? Que aunque procuró el asunto con lágrimas, ya lo perdió. Y hay cosas tan
de la vida del Señor, de nuestra vida, cosas como nuestros hogares, cosas como nuestros hijos, nuestros ministerios, nuestros llamamientos, que si nosotros obedecemos y honramos al Señor, vamos a tener una bendición sobre ello. Pero también hay cosas donde podemos perder tristemente y llorar y no salir de ahí si somos obstinados y rebeldes. Entonces, ¿cuál es la exhortación, hermano? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis. Ese es un camino que caminan muchos hombres y mujeres. Hombres endurecidos, cerrados a Dios. Aún creyentes, no porque Dios no hablara, sino porque han resistido y resistido y resistido constantemente. Tal manera que su conciencia pierde la capacidad. Y a veces eso, imagínate, la conciencia fue dada por Dios. Imagínate que llegue un punto que Dios mismo la queme Él mismo la endurezca. Eso uno lo ve. Cuando uno escucha falsos profetas, falsos cristos o personas que están cometiendo cosas y uno dice, pero ¿por qué cayeron allá? ¿Será que Dios no tiene misericordia de ellos? Sí, tal vez muchas veces, pero llega un punto donde Dios entrega a las personas a lo que ellas desean, como juicio. Entonces, la conciencia cauterizada o el corazón endurecido. El Señor nos guarde, hermanos. Que esto que hablamos hoy sea para otros y no para nosotros. Que el Señor nos guarde llegar a una situación donde su voluntad sea resistida en nosotros.